El 24 de agosto de 2003 marcó el inicio de una epopeya legendaria. Ese día, Fernando Alonso, en su año de debut, desató el poderío de su R23 en Hungaroring, arrasando con la competencia desde la primera posición. Como un rayo, surcó los primeros metros del circuito sin encontrar rival a su altura. Fue un dominio absoluto, una travesía triunfal hacia las cumbres de la Fórmula 1. Cada curva, cada recta, fue un desafío superado con maestría, enviando un mensaje claro a Michael Schumacher, que el reinado del joven campeón estaba en ascenso imparable. Schumacher, el titán indiscutible hasta entonces, se vio doblado por el ímpetu del más joven ganador de Gran Premio en la historia hasta ese momento. Aquel día, Alonso no solo ganó una carrera, sino que escribió el primer capítulo de una leyenda que perduraría en los anales del automovilismo. La última celebración, un estallido puro de emociones desenfrenadas, adrenalina, tensión, emoción y rabia, todas concentradas y liberadas, de golpe después de aguantar tras el imponente Red Bull de Sergio Pérez durante lo que parecieron una eternidad de giros en Interlagos. Fue en la vuelta 70 cuando el mexicano finalmente logró rebasar a Español, tras una resistencia histórica por parte del audaz piloto de Aston Martin. Sin embargo, Alonso no se rindió y en un único y audaz intento, en la última vuelta, recuperó lo que era suyo. Alcanzando así el podio 106 de su carrera deportiva y empatando con Alain Prost, todo en un parpadeo de 53 milésimas de segundo. Fue una escena digna de película, una epopeya de velocidad y determinación, que quedará grabada en la memoria de los aficionados para siempre. La encarnación visual de la resiliencia se materializó en esta épica carrera. Fernando Alonso llevó su McLaren al límite en cada curva y recta tras una salida tumultuosa en Bakú que dejó su monoplaza hecho añicos. Tan desolador fue el estado de su vehículo que incluso rozó el muro al entrar en él. Los mecánicos contemplaron la posibilidad de retirarse. Pero el intrépido piloto asturiano desafió las adversidades y regresó a la pista. En medio del caos de la carrera, logró escalar hasta un sorprendente séptimo lugar, una hazaña que, dadas las circunstancias, parecía totalmente inalcanzable en cuanto a rendimiento. Fue un acto de pura determinación y coraje que ilustra a la perfección el espíritu indomable de Alonso frente a la adversidad. Han pasado más de 10 años desde el glorioso triunfo número 32 de Fernando en el Gran Circo. Pero, ¿cómo fue aquel día épico, desde el quinto hasta el tercer puesto, en la salida, desafiando los límites al superar por el exterior de la larga curva 3 al imponente Lotus de Kimi Raikkonen y al veloz Mercedes de Lewis Hamilton? Fue un movimiento que se grabó en los anales de la historia como un acto de pura leyenda, un destello de genialidad que preludiaba lo que estaba por venir, una victoria inolvidable en casa. En Montmeló, donde Fernando demostró su destreza al realizar hasta 4 paradas estratégicas. Desde entonces, Alonso ha continuado persiguiendo incansablemente el anhelado triunfo número 33 en la Fórmula 1, alimentando así la llama eterna de su pasión y determinación en las pistas de carreras. Con su primer campeonato del mundo ya asegurado matemáticamente en Alonso llegó con una sensación de libertad, sin la presión de tener nada que perder. Sin embargo, la sesión clasificatoria le jugó una mala pasada y tuvo que conformarse con partir desde el 16º lugar en la parrilla de salida. A pesar de ello, el español demostró su destreza y determinación en una carrera que él mismo consideró que podría haber ganado, a pesar de alcanzar finalmente el podio. Fue en ese domingo mágico cuando Fernando protagonizó uno de los adelantamientos más impresionantes en la historia de la F1 al rebasar a Michael Schumacher.
desafiando los límites de la velocidad y la audacia. Pero la jornada no solo estuvo marcada por la hazaña de Alonso, sino también por el asombroso rebase de Kimi Räikkönen, y dejando una huella imborrable en la memoria de los aficionados a la Fórmula 1. En Alemania se desató el caos más absoluto, el cielo se desplomó sobre el infierno verde desde los primeros compases del Gran Premio de Europa, desatando un pandemonio de monoplazas que colapsaron la primera curva. Entre grúas y coches averiados, surgió un debutante inesperado, que se encontró liderando la carrera gracias a una estrategia audaz con el peor coche de la parrilla. Pero como si fuera un acto de la propia naturaleza. El sol tímidamente asomó entre las nubes, y con él comenzó la implacable persecución de Fernando Alonso a bordo del McLaren plateado. Su presa final fue Felipe Massa, quien se resistió con fiereza ante los embates del español por arrebatarle el liderato de la prueba. En un duelo épico, lleno de intensidad y un roce incluido, Fernando cruzó la línea de meta en primer lugar, asegurando una victoria memorable. Sin embargo, la tensión no se disipó en la ceremonia previa al podio, donde las miradas y las palabras entre el brasileño y el español trascendieron más allá de lo deportivo, dejando entrever la intensidad y la rivalidad que se vivió en cada instante de aquella carrera legendaria. La lluvia solo representa un desafío para aquellos que temen mojarse. En una tarde lluviosa en Malasia, Fernando deslumbró con una actuación magistral en condiciones climáticas cambiantes. Como un mago que despliega su mejor truco, dominó las aguas turbulentas en el primer tramo de la carrera con un Ferrari que parecía danzar sobre el asfalto mojado de Malasia. Partiendo desde el octavo puesto, ascendió con maestría hasta la posición de privilegio, desafiando a los elementos con cada giro de rueda. Sin embargo, la llegada del sol y el secado del circuito marcaron un cambio en el destino de la carrera. El sorprendente Sergio Pérez se aproximó peligrosamente en las vueltas finales, desafiando la supremacía de Alonso. A pesar de la presión, el joven mexicano sucumbió ante el momento y cometió un error crucial, relegándose al segundo puesto en una actuación igualmente admirable y celebrada. Pero el verdadero espectáculo fue la victoria de Alonso. Un triunfo mágico que hizo que hasta su ingeniero de pista, Andrea Estella, rompiera en lágrimas y confesara por la radio que había sido la carrera más hermosa que habían vivido juntos. Un momento de conexión emocional que trascendió los límites de la competición y se convirtió en un momento eterno en la historia del deporte del motor. El escenario estaba listo para un duelo épico. Fue el momento decisivo que marcó el destino de dos generaciones, el Kaiser contra el Nano. Un enfrentamiento titánico en Imola, donde el 7 veces campeón del mundo, Michael Schumacher, desafió todas las expectativas al remontar con maestría en su Ferrari, mientras que un Renault R25 luchaba con todas sus fuerzas, al borde del agotamiento y la falta de potencia. A tan solo 13 vueltas del final, en el corazón de los tifosi y en un circuito conocido por su dificultad para adelantar. Sin embargo, Alonso no se dejó intimidar por la leyenda que tenía detrás. España entera vibró con emoción ante esta batalla que trascendió las fronteras, siendo reconocida hoy en día a nivel mundial como una de las más memorables en la historia de la Fórmula 1. Fue un enfrentamiento que no solo definió una carrera, sino que dejó una marca indeleble en la memoria de todos los aficionados al automovilismo, un punto de inflexión que demostró el coraje y la habilidad de dos grandes campeones en pleno apogeo de sus carreras. El escenario estaba listo para una batalla legendaria en aquel gran premio, con los grandes protagonistas emergiendo desde el fondo de la parrilla, todos penalizados por diversas razones. Con la lluvia añadiendo un desafío adicional, el astuto español del equipo Renault demostró su destreza al exprimir al máximo sus gomas Michelin, realizando un adelantamiento magistral sobre el heptacampeón alemán en la temeraria curva 5, un momento que se grabaría en la memoria como un hito de la época dorada de la Fórmula 1.
Fernando parecía poseído por una fuerza sobrenatural. Escalando desde el 15º hasta el primer puesto en una exhibición de pura maestría en medio de la carrera. Sin embargo, el destino tenía otros planes, una tuerca mal apretada. Durante una parada en boxes truncó las esperanzas del obetense a tan solo 18 vueltas del final, llevándolo a estrellar su R26 contra las protecciones en la curva 2. A pesar de semejante desastre, la magnitud del desempeño de Alonso esa jornada no se puede eclipsar. Renault, resignado ante la mala fortuna de su piloto estrella, vio como Jason Button se alzaba con su primera victoria. Un triunfo que resonó en los corazones de los aficionados al automovilismo. En el podio, el inglés fue acompañado por un exultante Pedro Martínez de la Rosa, quien celebró su primer y único podio en la Fórmula 1, convirtiendo aquel domingo en una jornada histórica e inolvidable para los amantes del deporte del motor. Desde el 11º hasta el primer puesto, frente a su ferviente afición, con adelantamientos que dejaron a todos boquiabiertos. Fue una resurrección épica, con la suerte del alternador de Sebastián Vettel y un podio que pasaría a la historia. 10 campeonatos mundiales de Fórmula 1 elevaron la ciudad de Valencia a nuevas alturas, con Michael Schumacher y Kimi Raikkonen en lo más alto, pero con Fernando Alonso brillando por encima de todos. El español de Ferrari, con lágrimas en los ojos y la bandera de España en la mano que le entregó un comisario, se detuvo ante los espectadores, en la vuelta de honor, incapaz de contener la emoción en el podio. En ese momento, Fernando se afianzaba aún más como líder del campeonato. El tan anhelado tricampeonato estaba al alcance de la mano. Fue una carrera y un año inolvidables, una hazaña que difícilmente se repetirá en el futuro con otro piloto. Siempre será recordado en la memoria colectiva. Valencia 2012, un tributo al clasicismo del alonsismo, una oda al talento y la pasión desenfrenada de uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos.